El planeamiento estratégico se define como un proceso analítico que facilita a la organización la elección de cursos de acción a través de identificar los componentes del sector, exponer los valores directivos, trazar las oportunidades y riesgos, visualizar las fortalezas y debilidades, definir la misión, especificar las estrategias factibles y deseables, proponer alternativas de implantación, lo que permite la reducción de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades del entorno. En ese sentido, en la presente unidad desarrollaremos todos los aspectos que involucran el proceso de planeamiento estratégico de una organización. Cada una de las lecciones nos proporcionará un aspecto importante que se traducirá finalmente en un documento director que marque los lineamientos necesarios para alcanzar el futuro deseado. El análisis estratégico es un proceso para descubrir el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la organización, así como el conjunto de fuerzas y debilidades que la misma muestra en relación a los factores competitivos que definen su campo de actividad, de forma que permita a la dirección un diagnóstico y evaluación de su posición competitiva. En el análisis estratégico se analiza tanto a la organización como su entorno. Este análisis debe estar básicamente dimensionado al tamaño y los recursos de la organización. Los objetivos de este análisis son disponer de información fiable para construir el plan estratégico, ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la organización, crear un espacio para tratar los aspectos institucionales como mecanismos participativos y fomentar la creatividad de los miembros de la organización. Y finalmente, establecer una cultura de la sistematización y evaluación. En el proceso de formulación del plan estratégico, identificamos 4 categorías de actores. Un equipo de coordinación, el cual lidera el proceso de planificación estratégica, integrándola en la toma de decisiones y en la cultura organizacional. Este equipo debe ser convocado y conformado por los directivos de la organización. Las funciones de este equipo serán las de generar y conducir los espacios de debate y concertación, coordinar y moderar el proceso de formulación del plan, promover que la conducción de la organización está basada en los diseños estratégicos, incluyendo la adopción de mecanismos de retroalimentación y mejora continua, y establecer la agenda para desarrollar la planificación estratégica, definiendo las bases o etapas del proceso, los encuentros o eventos a realizar, los estudios a efectuar, los mecanismos a emplear, etc. Un equipo facilitador, el cual se encuentra integrado por personal técnico profesional formado en el área de planificación con clara conciencia de la relevancia del proceso estratégico que tiene que orientar y acompañar, con aportes metodológicos que faciliten su realización. Es posible, donde se juzgue oportuno, que algunos de los miembros de este equipo coincidan con miembros del equipo coordinador. Este equipo aporta propuestas que facilitan la definición de la secuencia metodológica, así como los mecanismos que puedan ser empleados tanto para la formulación del plan estratégico como para su concreción, operación, seguimiento y evaluación. Se encarga de facilitar los momentos de formulación, la consulta y socialización del plan. Además, es responsable de la elaboración técnica del plan, la búsqueda de información y las eventuales encuestas necesarias para la formulación del mismo. Para realizar algunas tareas específicas, el equipo facilitador puede valerse del apoyo de equipos de trabajo especializados. Se trata de constituir equipos de apoyo por tema con colaboradores, pueden ser internos o externos, con competencias específicas que trabajen a profundidad algunos aspectos particulares del plan, recopilando y sistematizando información, generando propuestas y aportando en el desarrollo del proceso. A tal fin, se contempla la posibilidad de contratar temporalmente personal externo, sean estos asesores individuales o empresas consultoras, siempre y cuando su acción esté enmarcada dentro de los procesos de planificación liderados internamente. El equipo coordinador y el equipo facilitador se integran y se retroalimentan periódicamente para coordinar el proceso de formulación, velar sobre su funcionamiento y avalar su resultado. Para que esta retroalimentación sea efectiva, el primero debe garantizar su apoyo a favor de incorporar procesos de planificación y gestión estratégica, mientras que el segundo debe ofrecer sus capacidades técnicas para apoyar estos procesos con propuestas metodológicas pertinentes a sus entornos institucionales. Los grupos de participantes, los cuales se encuentran constituidos por los representantes o voceros de las distintas áreas, niveles y o ámbitos territoriales de la organización, están llamados a aportar temas y contenidos del plan estratégico durante los distintos momentos del proceso de formulación.
El perfil deseable de estos representantes se expresa en la experiencia y o conocimientos que ellos manejan en tres áreas fundamentales: el área temática de experiencia institucional, la estructura y organización institucional y la gestión de los procesos o proyectos claves de la organización. Finalmente, el personal de la organización, es decir, toda la institución debe estar involucrada y aportar en el proceso de planificación a través de los momentos de socialización. Los grupos de interés, también conocidos como actores, implicados o stakeholders, tienen unos determinados objetivos e intereses que están vinculados con la actuación de la organización. Se puede decir que sus objetivos están condicionados y, a su vez, condicionan los objetivos de la organización. Por un lado, los recursos de la organización son escasos. Por otro, trata de defender unos principios y valores, por lo que difícilmente se pueden atender los intereses de todos los grupos, y si los mismos no se sienten satisfechos, pueden presionar a la organización para tratar de lograr sus objetivos. Este comportamiento repercute en perjuicio del logro de los objetivos de la organización. A través del análisis de grupos de interés, es posible disponer de información para diseñar y ofrecer productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más expectativas. Dicho análisis requiere de una identificación de los grupos, el conocimiento de sus objetivos, la valoración de su importancia para la organización y la influencia que pueden tener en la misma. Los grupos de interés pueden ser divididos en internos, como todas aquellas personas, grupos, áreas o departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la gestión de la organización, y externos, como todas aquellas personas, organizaciones, grupos o sectores de gran importancia para la organización, pero ajenos a esta. También pueden clasificarse en primarios y secundarios. Los primarios mantienen relaciones formales con la organización y los secundarios lo hacen de modo informal. Personas beneficiarias, personal remunerado, asociaciones, voluntarios, proveedores, colaboradores, políticos, donantes, directivos, acreedores, competidores, grupos de presión, socios, financiadores y administraciones públicas, entre otros, pueden ser también grupos de interés. Otro elemento fundamental a tener en cuenta es la valoración de la importancia de cada grupo para la organización, ya que condicionará las decisiones que se tomen al prestar atención o ignorar sus intereses. La importancia de un grupo depende de tres factores: el poder o capacidad de influencia, que es el grado en que los grupos son capaces de persuadir, inducir o ejercer una presión coercitiva sobre los otros para que emprendan determinadas acciones para el logro de sus objetivos. La legitimidad depende de la percepción de los objetivos de un grupo de interés, si son deseables o aceptados por la organización, ajustándose a las normas, sus valores o creencias. Y la urgencia o interés, que es el grado en que los grupos quieren influir con sus expectativas en la elección de las estrategias de la organización para conseguir sus objetivos. La filosofía organizativa establece los valores, los principios y las creencias que influyen en la forma en que la organización desarrolla su actividad. Define la relación entre la organización y sus socios, voluntarios, beneficiarios, financiadores, proveedores, la sociedad en general, entre otros. Los valores de la organización proporcionan un sistema para el establecimiento de políticas organizativas que faciliten una guía para los miembros de la organización. Supongan la descripción del código de comportamiento, es decir, en relación a los miembros, grupos de interés y sociedad en general, al que una organización se adhiere o aspira. Una declaración de valores debe identificar cómo la organización se conduce a sí misma y bajo qué sistema de valores desea actuar con sus grupos de interés internos y externos. Dichos valores deben ser conocidos por todos los miembros de la organización, colaboradores y simpatizantes. Incluso deberían considerarse como públicos y accesibles para cualquier persona que se interese por la organización. El diagnóstico interno sirve para identificar las fortalezas y debilidades de la organización. Suele constar de tres partes principales: el diagnóstico financiero, la cual trata de analizar la estructura y situación financiera de la organización a través del examen de las cuentas anuales; el diagnóstico de gestión o funcional, el cual analiza la eficiencia y eficacia de las funciones de la organización y de sus operaciones básicas; y el diagnóstico estratégico, el cual consiste en el establecimiento del perfil estratégico o capacidad de la organización. Un elemento esencial del diagnóstico interno es el análisis de recursos y capacidades. Los recursos son el conjunto de factores o activos de los que dispone la organización para llevar a cabo sus acciones. Estos pueden ser tanto físicos, tecnológicos y humanos como organizativos. Las capacidades son competencias o habilidades colectivas que facilitan llevar a cabo una actividad concreta.
así como las rutinas organizativas que permiten llevar a cabo una actividad. Analizando adecuadamente los recursos y las capacidades, podemos asegurar que las fortalezas sean plenamente utilizadas y sus debilidades protegidas. El análisis de los recursos y capacidades se convierte así en un paso esencial para la elaboración de un plan estratégico. En la elaboración de este análisis, la organización debe identificar sus recursos y capacidades de modo que conozca adecuadamente su potencial. Valorar en qué medida estos recursos y capacidades realmente son útiles para los proyectos y servicios que se ofrecen. Analizar las diferentes opciones estratégicas desde los recursos y las capacidades disponibles y su valor potencial. Las capacidades permiten desarrollar adecuadamente una actividad a partir de una adecuada combinación de los recursos. Normalmente están unidas al capital humano y se apoyan sobre los activos intangibles. No siempre es fácil separar los recursos de las capacidades y de este modo algunos autores consideran que se identifican y hablan de recursos en general. Sin embargo, es más adecuado tratarlos como elementos diferentes. Los recursos son cosas o elementos que se controlan, en cambio las capacidades representan la forma de hacer las cosas y de utilizar los recursos, reflejan la habilidad para resolver ciertos problemas o hacer bien determinadas actividades. Las organizaciones se mueven en un entorno que influye en su comportamiento. Este se puede definir como todos aquellos factores externos a la organización que ésta no puede controlar y que tienen una influencia significativa en el éxito de la estrategia. Por lo tanto, en cierta forma podemos decir que la organización está influida por el entorno y ésta a su vez influye en él debido a que en realidad la función de las ONGs es cambiar dicho entorno con el que no están de acuerdo. Son organizaciones que retan al entorno en su afán de transformarlo en un determinado sentido. Podemos diferenciar dos tipos de entorno: el genérico, que se refiere al medio externo que rodea a la organización e incluye un amplio conjunto de factores que delimitan el marco general de las organizaciones, y el específico, que está integrado por un conjunto de condiciones y colectividades que afectan de la misma forma a todas las organizaciones de un mismo sector o área de actividad. El entorno genérico supone analizar las tendencias más significativas que puedan afectar al desarrollo de la organización, es decir, aquellas ideas, acuerdos o hábitos que se están introduciendo en la sociedad o que lo harán en un plazo corto de tiempo. El análisis de estos factores es lo que se conoce como análisis Pestel, cuyas letras definen cada una de las 6 categorías de variables del entorno genérico. Así tenemos que la letra P determina la categoría política, es decir, considera cualquier tipo de organismo público o decisión política que pueda afectar a la organización. La letra E determina la categoría económica, la cual analiza la naturaleza y dirección del sistema económico donde se desenvuelve la organización. La letra S determina la categoría sociocultural, donde todos los componentes de la sociedad comparten una serie de valores, creencias, actitudes y formas de vida que pueden repercutir en el desarrollo de acciones de la organización. La letra T determina la categoría tecnológica, la cual hace referencia al estado actual de conocimiento que permite la obtención de bienes y servicios. La letra E determina la categoría medioambiental, la cual proviene del inglés y hace referencia a las políticas medioambientales, de reciclaje, consumo de energía. Y finalmente, la letra L determina la categoría legal, en la cual se analiza la legislación, las regulaciones de defensa de la competencia, la legislación laboral, la salud y seguridad, las protecciones legales, etc. El entorno específico se refiere básicamente a los factores del entorno que afectan a un conjunto de organizaciones con características similares y con las que se relacionan directamente a la organización. Si la organización tiene productos y servicios diferentes, cada uno de ellos tendrá un entorno específico distinto. En definitiva, se debe centrar el análisis en el sector donde actúa la organización, los agentes frontera, estudiando todo lo relacionado con aquellos agentes que tienen que ver con la organización, como los beneficiarios, quienes son personas u organizaciones que reciben los servicios de la organización, los colaboradores, quienes son personas u organizaciones que contribuyen a la realización de las actividades de la organización, los proveedores, quienes son las personas u organizaciones que ponen a disposición de la organización los recursos humanos, financieros o tecnológicos necesarios para el logro de los objetivos que se propone. Los competidores, es decir, las organizaciones que realizan actividades semejantes.
Y por último, el análisis también se debe centrar en las organizaciones similares. Al respecto, se sugiere profundizar en los ámbitos de actuación de organizaciones similares a la nuestra. Uno de los aspectos fundamentales de la planificación estratégica lo constituye el análisis situacional, también conocido como análisis FODA, por las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el cual posibilita la recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil de operación de una organización en un momento determinado y a partir de ello establecer un diagnóstico objetivo para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar su competitividad. El análisis FODA es aplicable a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o naturaleza. Es una herramienta que favorece el desarrollo y ejecución de la planificación formal. Antes de abordar los pasos del procedimiento del análisis, es conveniente establecer los conceptos de las variables fundamentales que se utilizan, a saber, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se inicia con los conceptos de las variables internas y luego con las externas, en el sentido de agrupar los conceptos dentro de una misma categoría. La fortaleza es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos elementos o factores que estando bajo su control mantienen un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y con posibilidades en el futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como recursos humanos, capaces y experimentados, habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficiente, costos bajos, productos y servicios competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas con otras organizaciones, etc. La debilidad significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos niveles de desempeño y por lo tanto es vulnerable. Denota una desventaja ante la competencia con posibilidades poco atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando estando bajo control de la organización. Al igual que las fortalezas, estas pueden manifestarse a través de sus recursos, habilidades, tecnología, organización, producto en imagen, etc. Las oportunidades y amenazas son variables externas que constituyen los límites determinados por el sector al que pertenece una organización y el entorno general que define el ambiente competitivo. Las oportunidades son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito como el político, económico, social, tecnológico, etc., dependiendo de la naturaleza de la organización. Las amenazas son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la organización tiene muy poca o nula influencia. Las amenazas también pueden aparecer en cualquier sector, como en la tecnología, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. La responsabilidad de los administradores con respecto a las amenazas está en reconocer de manera oportuna aquellas situaciones que signifiquen riesgo para la posición futura de la organización. Algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para que el análisis FODA pueda suministrar un diagnóstico que sea confiable son que el análisis sea elaborado por un equipo de 3 a 5 personas y que cuente con la experiencia y conocimiento de las diversas áreas de la organización, es decir, que con sus opiniones enriquezca el resultado. Que los responsables del análisis deban tener todas las facilidades para el acceso a la información de las áreas funcionales de trabajo que se requiera. Antes de establecer los criterios del análisis, es preciso identificar y colectar ciertos elementos de la estructura de la organización que servirán de base para asegurar la congruencia del mismo, tales como la visión y la misión, el objetivo general, el organigrama funcional, etc. Los criterios de análisis que se establezcan de inicio deben ser claros, que no dejen duda y cuyo significado sea el mismo para todos los que participen en el análisis. Los criterios establecidos deben ser consistentes, es decir, no se deben modificar en el proceso porque se invalida el resultado del diagnóstico.
Para cada criterio establecido, se deben hacer el análisis de las 4 variables, es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No deben quedar variables sin que tenga elementos. Esto es parte del trabajo de equipo y de la visión objetiva de la organización. Se recomienda para el análisis de los criterios y sus variables elaborar una matriz, dado que ello facilita el manejo de los datos. El análisis debe ser realizado en un periodo razonable y definido, dado que la dinámica administrativa puede convertir en poco oportuna, apreciable u obsoleta mucha de la información que se obtenga, lo que puede suceder si el estudio se dilata demasiado. El informe final del análisis debe ser estructurado de tal forma que demuestre en forma profesional un diagnóstico apropiado, maduro, que contenga los elementos tangibles que permitan establecer propuestas para elaborar estrategias, es decir, que sea un documento de trabajo útil para la planeación y administración estratégica y no solamente un requisito obligatorio o formalidad dentro de un plan que no tenga mayor impacto en el desarrollo de este. El procedimiento para desarrollar el análisis FODA incluye los siguientes pasos: la identificación de los criterios de análisis, la determinación de las condiciones reales de actuación con relación a las variables internas y externas del análisis, la asignación de una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el cálculo de los resultados, la determinación del balance estratégico a través de los factores de optimización y riesgo, el diseño de gráficos y análisis de los resultados y finalmente la obtención de conclusiones. Un criterio de análisis es un factor a elegir que se considera relevante en el desempeño de una organización. Puede coincidir con un área administrativa, como por ejemplo el área de finanzas, o puede especificarse de una manera particular, como por ejemplo un proyecto. No existe un número fijo establecido para los criterios. De hecho, pueden ser tantos como se desee. Solo se recomienda que no sea un número muy grande. Es recomendable un número menor de 10 a razón de enfocarse en aquellos que se consideren críticos y se facilite a su vez el manejo de los datos. Algunos ejemplos de criterios dentro de una organización pueden ser la administración, los recursos humanos, las finanzas, los programas o los proyectos. En este punto, se requiere que con base en la experiencia, los datos disponibles y el conocimiento general de la organización, se establezcan de manera más objetiva una lista de cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas percibidas en el presente, según cada uno de los criterios de análisis establecidos inicialmente. El número puede variar para cada una, aunque se recomienda establecer un límite igual de ser posible para todas, por ejemplo, las 2 o 3 consideradas como las más relevantes. Por ejemplo, si analizáramos únicamente el criterio de finanzas para una organización, podríamos obtener, para el caso de las fortalezas, por ejemplo, tener software actualizado, referido al soporte informático para la gestión de programas y proyectos, y personal calificado, referido a contar con profesionales de amplia experiencia dentro de la planilla de personal de la organización. Esto solo por nombrar un par de fortalezas. Para el caso de las oportunidades, podríamos tener fuentes financieras interesadas, referido al interés de ciertas fuentes financieras interesadas en el trabajo que desarrolla la organización, el ámbito o el tipo de estrategias que aplica y las alianzas con otras organizaciones, referido al número de instituciones que desarrollan su trabajo dentro del mismo ámbito de la organización y cuyas fortalezas pueden complementar, reforzar o impulsar las estrategias que se vienen aplicando o cuyo prestigio o área de especialización pudiera ser de utilidad para alcanzar alguna fuente de financiamiento. Para el caso de las debilidades, podríamos tener sistemas de registros inadecuados, referido a los sistemas de monitoreo y evaluación, aunque pueda sonar contradictorio con la fortaleza software actualizado. Esta se refiere básicamente a los procesos en los que se incurre la organización para registrar la información de los programas y proyectos, que muchas veces es un aspecto débil dentro de la gestión de proyectos. También podríamos tener limitado número de cuentas corrientes como un aspecto contable que podría estar reduciendo la capacidad de transacciones interbancarias o de receptación de remesas desde el exterior. Así podríamos tener también limitados niveles de gastos, referidos a la poca capacidad administrativa para poder ejecutar el presupuesto asignado a un proyecto, algo que también es común observar en algunas organizaciones. Finalmente, en cuanto a amenazas, podríamos tener reducción de la cooperación como un aspecto coyuntural internacional, el cual escapa a nuestro control o deseo. También podríamos colocar nuevas políticas tributarias referido al cambio en las políticas de Estado
que pudieran afectar el sistema de tributación de las organizaciones sin fines de lucro, y también podríamos poner incremento de las comisiones bancarias como un aspecto que pudiera afectar las transacciones bancarias, afectando las finanzas de la organización. El siguiente paso es la asignación de una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, listadas de acuerdo a una escala establecida de 1 a 3, donde el 3 denota el nivel mayor de actuación, el 2 el nivel medio y el 1 el nivel más bajo. A partir de esta escala, se asigna una calificación individual a la lista para indicar el grado de cada variable. De esta manera, se puede establecer las diferencias entre ellas que permitan jerarquizarlas. Continuando con el ejemplo visto anteriormente, podríamos establecer algunas prioridades según la escala señalada de esta manera. Dentro de las fortalezas le colocamos 3 a software actualizado, porque probablemente eso sea más evidente u observable que personal calificado. Y solo 2 a personal calificado, porque siempre pueden existir debilidades dentro de los equipos. Dentro de las oportunidades, probablemente las fuentes financieras interesadas puedan tener un 3, debido a que pueden existir algún tipo de compromiso o lobby previo que esté asegurando o garantizando algún tipo de colaboración o aporte a la organización. Y solo 2 a las alianzas con otras organizaciones, porque ello no solo depende del interés de la organización, sino también de las otras instituciones. Dentro de las debilidades, al sistema de registros inadecuados podemos ponerle 2 debido a la importancia que tiene en la gestión de un proyecto. Solo 1 al limitado número de cuentas corrientes, porque ello no afecta tanto a la organización, y un 3 a limitados niveles de gastos, porque esa debilidad sí afecta significativamente las operaciones y ejecución de los programas y proyectos. Dentro de las amenazas le colocamos un 1 a reducción de cooperación, porque a pesar de ello, las alianzas, lobby y el interés de ciertas agencias de cooperación no afecta a la organización significativamente. Le colocamos 3 a nuevas políticas tributarias, porque el marco tributario puede afectar significativamente la ejecución presupuestal o limitarlo. Y finalmente le ponemos 2 a incremento de las comisiones bancarias, dado que ello puede afectar las operaciones. Sin embargo, manteniendo una adecuada organización y manejo presupuestal, no afectaría mucho a la organización. Como hemos podido observar, se debe analizar cada una de las variables antes de otorgarle un valor, así luego poder darles una prioridad de unas sobre las otras. El siguiente paso es el cálculo de los resultados. Para ello, el análisis por criterio se debe sumar horizontalmente el total de números asignados a la lista de cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas correspondiente a cada criterio de análisis, obteniéndose así un total que expresado en porcentaje significa el 100% de la cantidad. A su vez, se deben calcular los porcentajes individuales de cada una de las variables por criterio. Esto se realiza dividiendo la suma de las ponderaciones de cada variable en su respectiva fila, entre la suma total de la fila, es decir, lo que corresponde al 100%. Como podemos apreciar en el ejemplo que hemos venido trabajando, tenemos que las sumas horizontales como verticales suman 100%. Para realizar el análisis global de la organización, que incluye a todos los criterios, se debe hacer primero la suma por columna de todas las calificaciones asignadas a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que significa el gran total de cada una de ellas, y acto seguido realizar la suma horizontal de esos grandes totales, que significa en porcentaje también el 100%. Y para determinar la contribución individual de cada variable, estas se deben de dividir entre el gran total. Este análisis debe hacerse para cada uno de los criterios elegidos al inicio. Recuérdese que en este ejemplo solo estamos analizando algunas variables del criterio finanzas. El siguiente paso es la determinación del balance estratégico a través de los factores de optimización y riesgo. Para ello, con los resultados numéricos y los porcentajes obtenidos, se aplican algunas fórmulas para estimar los factores de optimización y riesgo de la organización y conocer así el balance estratégico. Las fórmulas que aplicamos son las del balance estratégico, lo cual es la relación que guardan entre sí el factor de optimización y riesgo de una organización y puede tanto favorecer como inhibir el desarrollo de estrategias competitivas. Por su parte, el factor de optimización
nos indica la posición favorable de la organización respecto a sus activos competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio importante para adquirir ventajas competitivas en el futuro. Para su cálculo, solo debemos sumar las fortalezas y las oportunidades. Y finalmente, el factor de riesgo nos muestra un pasivo competitivo y aquellas condiciones que limitan el desarrollo futuro para la organización. Para su cálculo, solo debemos sumar las debilidades y las amenazas. La estimación de los factores debe hacerse tanto global para tener la idea del desempeño de toda la organización, como para cada uno de los criterios separadamente, para conocer de manera específica los distintos aspectos del funcionamiento de la entidad. El balance estratégico ideal entre el factor de optimización y el factor de riesgo en cada caso no es del 50 y 50 entre ellos, sino que debe superar por cierto margen el primero al segundo, en busca de la mejor condición para operar. El siguiente paso es el diseño de gráficos y análisis de los resultados. Por ejemplo, el balance estratégico global de la organización se puede mostrar en una gráfica de pastel y para cada criterio de igual forma, y en este caso se puede especificar con diagramas de barras los puntos críticos de las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas para cada uno de los factores, permitiendo ello, entre otras cosas, complementar y clarificar la información, establecer relaciones, valorar condiciones y emitir juicios que enriquezcan y apoyen el análisis. De esta manera, para el análisis global, utilizando los datos del ejemplo que hemos estado trabajando, las podemos presentar en una gráfica como esta, en donde se puede observar que el balance, aun cuando es negativo, la diferencia es mínima de solo 8%, debido a que el factor de oportunidad, es decir, la suma de las fortalezas y las oportunidades, tiene un 46% contra las debilidades y amenazas que representan un 54%. Lo que supone un factor de riesgo muy alto en conjunto y por lo tanto se deberá centrar más la atención en las finanzas de la empresa para que las medidas que se propongan contribuyan a su modificación en el corto plazo, a fin de que la situación no se convierta en una situación mucho más crítica. El análisis de otros criterios, además del financiero, deberá formar una idea global de la organización que contribuya a una evaluación más completa. Continuando con el mismo ejemplo, para conocer de manera explícita los detalles del análisis de las finanzas, se puede utilizar un gráfico de barras como el que observamos, en el cual se aprecia con la más alta calificación dos aspectos importantes en las fortalezas y en las oportunidades. El primero, relacionado con un buen sistema de software que le puede estar permitiendo a la organización soportar adecuadamente todas sus actividades y además de contar con personal calificado. Por otro lado, se observa que dentro de las oportunidades se percibe el interés de algunas fuentes financieras por el trabajo de la organización, aspecto importante que unido al establecimiento de alianzas estratégicas se podría aprovechar adecuadamente. Para el caso de las debilidades y amenazas, igualmente podemos utilizar un gráfico de barras, en el cual podemos observar que la organización posee limitaciones de gasto e inadecuados sistemas de registros, comprendiendo que si no se cuenta con un adecuado sistema de monitoreo y evaluación, difícilmente se puede desarrollar una gestión basada en resultados, por lo cual puede estar influyendo en la capacidad de gasto. En tanto, las amenazas inciden sobre las nuevas políticas tributarias y el crecimiento de las comisiones bancarias, aspectos que pueden estar afectando principalmente en las operaciones, ocasionando un mayor incremento de gasto financiero. Finalmente, el último paso es el de obtener conclusiones que reflejen el diagnóstico general de la situación que guarda la organización respecto de las variables estudiadas y que servirán de base para realizar las propuestas de estrategias competitivas que sean congruentes, pertinentes y adecuadas. También con la información obtenida se podrá dar respuesta a cuestiones tales como qué debilidades es preciso atender primero, qué fortalezas están en un nivel que es necesario cuidar, cómo enfrentar cierta amenaza, etc. Además de diferenciar qué variables internas son más importantes y qué variables externas deben ser consideradas en el corto, mediano o largo plazo para la planeación estratégica. Las conclusiones puntuales que se tomen a partir de los resultados anteriores serán responsabilidad del grupo de análisis encargado del diagnóstico y éstas deben estar encaminadas a proporcionar la base para evaluar las implicaciones competitivas y diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo en apoyo del proceso de planeación estratégica general de la organización. También en este punto es conveniente diferenciar las necesidades internas y externas más urgentes, las previsiones a tomar para enfrentar mejor los factores en el futuro, así como las medidas para mantener las condiciones favorables presentes.
CAME son las siglas de las palabras corregir, mantener, afrontar y explotar. Este análisis simplemente sugiere qué debemos hacer con los ítems de cada apartado del FODA, correlacionando una a una las 4 secciones principales con las 4 acciones que propone. Una vez que se ha desarrollado el listado de cada una de las variables del FODA que definen la posición actual de la organización, se debe de desarrollar una estrategia, a través de la cual se consoliden las fortalezas, minimicen las debilidades, se aprovechen las ventajas y oportunidades del entorno y situación sociopolítica actual y se reduzcan o minimicen las consecuencias de las amenazas externas a la organización. Tomando como referencia los resultados del análisis FODA y tras plantear los objetivos de la organización, se podrán definir una estrategia con la que poder alcanzar los objetivos establecidos. Los diferentes tipos de estrategias que se pueden extraer del análisis CAME, como podemos advertirlos en el gráfico, son la estrategia defensiva, la cual significa la planificación de estrategias que permitan a la organización hacer frente a situaciones en las que existe gran cantidad de competidores. Ante esto, la organización debe potenciar sus fortalezas y minimizar aquellas debilidades que la impidan competir con las demás organizaciones. Acentuando las fortalezas de la organización, se podrá minimizar la amenaza. La estrategia ofensiva, la cual significa la adopción de estrategias ante las oportunidades que se presentan para la organización y ante la situación de ventaja estratégica frente a sus competidores. Potenciando las fortalezas, se podrá aprovechar mejor la oportunidad. La estrategia de supervivencia, la cual es una estrategia conservadora ante la incapacidad de la organización de hacer frente a las amenazas externas y ante la excesiva presencia de organizaciones competidoras. Superando las debilidades se podrá minimizar el efecto de la amenaza externa. Y finalmente, la estrategia de reorientación, la cual es una estrategia de reformulación de acciones o servicios con los que la organización no está obteniendo los resultados esperados, a pesar de darse unas condiciones externas favorables. Superando la debilidad se podrá aprovechar la oportunidad.